Bienvenidos a la bibliografía de Aves de Colombia. Mi nombre es David Riaño Cortés y este es un proyecto que se llama Documentaves. Es un proyecto personal que he desarrollado durante muchos años. Se encuentra en la página de internet www.documentaves.com.co. La presentación se divide en dos partes. La primera es una breve introducción sobre las bibliografías de aves en Colombia, los objetivos del proyecto, la metodología empleada y el estado actual del mismo. Por su naturaleza es un proyecto indefinido, es decir, que no se acaba, sino que debe actualizarse permanentemente, porque frecuentemente se publica información sobre aves de Colombia. La segunda parte es un ejercicio práctico en la página de internet, mirando sus características y haciendo consultas por documentos, especies, localidades y temas. Se puede decir que la primera bibliografía sobre aves de Colombia aparece en la monumental obra de Frank Chapman, The Distribution BirdLife in Colombia, de 1917, como una lista de los más importantes documentos relacionados con las aves de Colombia. Cita 22 referencias entre 1855 y 1911. En 1922, los señores W. Clyde Todd y Melbourne Carricker publican Las aves de Santa Marta, otro pilar de la ornitología colombiana. Presenta 314 referencias, que es una cantidad enorme para esa época. Una de las cosas más llamativas de esta bibliografía es que es comentada, es decir, cada documento tiene un comentario de las aves registradas, aunque solamente es con énfasis en esa región. La presente bibliografía ha tomado el modelo de estos autores para hacer los resúmenes de los documentos compilados en la historiografía. El INDERENA, Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, puede considerarse como el padre del Ministerio del Medio Ambiente, del Instituto Humboldt y de Parques Nacionales Naturales. Todas las labores de estas instituciones las hacía el INDERENA en aquella época, y el asesor científico de esa entidad era el doctor Jorge Hernández Camacho, conocido como el Mono Hernández. Fue él quien me sugirió hacer este proyecto, y con la generosidad que lo caracterizaba, me colaboró por muchísimos años. En 1975, el INDERENA contrató a Raymond Schewerman para una investigación sobre chorolas, familia Tinamide, y paujiles, familia Crassidae. Este señor elaboró la primera bibliografía de aves de Colombia como tal, como documento único, no como apéndice de otro documento. Ese trabajo resultó en 16 páginas elaboradas a máquina, como era en esa época. El documento se perdió cuando se liquidó el INDERENA. Por fortuna yo alcancé a consultarlo y todas las referencias que contenía quedaron incorporadas en el presente proyecto. Claro está que algunos de esos documentos no los he podido localizar hasta el día de hoy. En 1986, Hilty y Brown publican su Guía de Aves de Colombia, la otra obra monumental de la ornitología colombiana. Esta obra incluye una bibliografía de 637 referencias, muchas de ellas sobre la historia natural de las especies. Raymond Painter publicó una serie de Ornithological Gazetteers de casi todos los países de Sudamérica. Son listas alfabéticas de localidades que aparecen en la literatura ornitológica, cada una con su ubicación geográfica, altitud y las respectivas referencias bibliográficas. Para el Gazetteer de Colombia de 1997 revisó cerca de 500 documentos. El presente proyecto incluye un gazetero similar actualizado y con muchísimas más localidades, además con la ventaja de presentar las especies registradas por cada localidad. Por eso incluyo este documento en esta presentación. Salaman y colaboradores en el año 2001, en su lista de chequeo de las aves de Colombia, presentan una bibliografía de 177 referencias recientes, después de Hilty y Brown. Y ahora, en el año 2018, Documentaves, compilado por David Riaño Cortés, con más de 4.700 referencias bibliográficas. No solo hay una enorme diferencia en el número de documentos consultados,
sino que se presenta como una página de internet con consultas por documento, por especie, por localidad y por tema. Puedo decir que es la más completa bibliografía de aves de Colombia, y no he visto ninguna otra en internet, no solo de Colombia, sino de ningún otro país que se aproxime tanto por sus características como por el volumen de datos que presenta. Los documentos están compilados alfabéticamente por autor, como generalmente se compilan las bibliografías. Adicionalmente, incluye casi 2.000 documentos que, sin tener localidad colombiana, contienen información relevante sobre nuestras aves en lo concerniente a su historia natural. Por ejemplo, el águila solitaria, Buteogalus solitarius, es una rapaz amenazada que se distribuye desde México hasta Perú. Precisamente en México encontraron su nido y huevos, y esta información fue publicada en una revista de Estados Unidos. Aunque no tiene localidad colombiana, es de interés para su estudio en nuestro país. Ahí radica la importancia de estos 2.000 documentos adicionales. Objetivos. Como toda bibliografía, su objetivo es compilar el mayor número de publicaciones que contienen información sobre las aves de Colombia y mantenerla actualizada. Inicia desde los primeros cronistas hasta las más recientes contribuciones científicas y divulgativas. Esa también es una diferencia con las demás bibliografías. Este proyecto abarca todo el rango de tiempo de las publicaciones ornitológicas. La primera obra con registros de aves de Colombia es el Sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, publicada en 1526. Venía don Gonzalo como regidor de Santa María la Antigua del Darién y como era un hombre ilustrado anotó la crónica de su viaje. Venía por la costa desde Venezuela en lo que entonces se conocía como Castilla de Oro. Registró algunas de las especies que vio, como el flamenco y como un ave que se llamaba gallina olorosa. Este nombre está en desuso. Se trata del Coragyps atratus, buitre negro o gallinazo, nombre común debido a que se echa como una gallina. No tiene nada que ver con el término gallinazo dado en Colombia a los hombres que cortejan muchas mujeres. Es más, el Coragyps atratus es monógamo. Así que este es el primer registro de esta especie para Colombia, aunque tenga solamente el nombre común de la época. Más de 2 siglos después, Carlos Linneo creó el sistema binomial para la clasificación zoológica. En 1758, en el tomo 10 del Reino Animal de su Sistema Nature, publicó la primera especie con nombre científico para Colombia. Se trata del perico carisucio, al que bautizó como Psittacus aeruginosus, que posteriormente pasó a ser subespecie de Aratinga pertinax. Actualmente se conoce con el nombre de Eucitula pertinax aeruginosa. En 1766, en el tomo 12, describe varias más de Colombia, como la chavarría o chauna chavaria, a la que dio el nombre científico de Parra chavaria, con localidad típica Cartagena. Otro de los objetivos es el gacetir actualizado con la lista de las localidades con registros publicados sobre aves de Colombia. Cada localidad con la lista de registros de las especies documentadas, una herramienta muy útil para conseguir rápidamente listas de chequeo. Esto también ha requerido de un proceso de investigación en el cual el Mono Hernández me colaboró muchísimo. Por ejemplo, hay una localidad que aparece como Jarmonde y que resultó ser una mala transcripción de Jamundí Valle. Otra localidad que aparece en algunos documentos es la Mesa de Limones. Casi nadie sabe dónde queda este lugar. Se trata de la planicie donde se encuentra la base militar de Tolemaida en Melgar, Tolima. Una localidad de especial interés es la conocida como Pieles de Bogotá. ¿De qué se trata esta localidad? En el siglo XIX, millares de pieles de aves fueron enviadas desde el Neotrópico de Europa para ser usadas en sombreros, pieles y otros adornos de moda para la alta burguesía. Solo se conocía el sitio de embarque, en este caso Bogotá. Algunas de esas pieles sirvieron para describir nuevas especies para la ciencia, cuya localidad solo se sabía que era Bogotá. Posteriormente fueron corrigiendo esta información. Un ejemplo de esto es el patico de los torrentes, descrito de Bogotá, o piel de Bogotá, como merganeta colombiana, luego reubicado como subespecie de merganeta armata. Chapman lo encontró en el páramo de Frontino, Antioquia, y sugirió esa localidad como su localidad típica. El otro objetivo es la elaboración de un thesaurus o índice de palabras claves o keywords. Son palabras de ayuda para saber rápidamente los temas que trata un artículo científico. La mayoría de los artículos contienen palabras demasiado generales como ave, ecología, reproducción.
Yo elaboré para este proyecto una lista de unos 300 palabras claves divididas en 9 temas principales. Estos son los temas principales con algunos ejemplos de palabras claves. Morfología, ejemplo, oología, plumaje, descripción, etc. Fisiología, como ejemplos, vuelo, metabolismo, temperatura, etc. Sistemática, ejemplo, taxonomía, historia natural, extinción, etc. Aquí tenemos una lámina del zambullidor andino, Podiceps andinus, la única especie extinta para Colombia, y una pava descrita como Crax globicera. Después se dieron cuenta que se la pasaba junto a Crax rubra, muy junto, es la hembra, por eso Crax globicera es sinónimo de Crax rubra. Ecología, ejemplo, biodiversidad, parasitología, polinización, hábitat, etc. Comportamiento, ejemplo, reproducción, alimentación, migración, etc. Conservación, ejemplo, especies amenazadas, repoblamiento, reservas de vida silvestre, etc. Vemos una lámina de la tingua bogotana, Rallus semiplumbius. Ornitología, ejemplo, catálogos, censos, anillamiento, etc. Etnoornitología, ejemplo, zoocría, antropología, aviturismo, etc. Y otros o miscelánea, ejemplo, fotografía, ilustración de aves, crónicas de viaje, etc. Aquí tenemos una bella ilustración que forma parte de una colección que sacó el Instituto Humboldt en 2003 sobre todas las especies de tucanes, familia Ramphastide. Cada ilustración en tamaño medio pliego, más o menos. Ojalá el Humboldt u otra institución sacara otras colecciones similares con otras familias de aves. Metodología. Como deben sospechar, he sido un ratón de biblioteca, inicialmente en la Biblioteca Armando Ugand del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, la biblioteca más completa en ciencias naturales del país, y que ahora forma parte de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología del Alma Mater. Otro de gran importancia fue el Centro de Documentación del Museo de la Salle, cuyos documentos, por fortuna, no fueron quemados con el museo el 9 de abril del 48 en el terrible Bogotazo. Durante varios años trabajé con el Instituto Humboldt, incorporando la bibliografía al sistema de información biológica, pero hubo un cambio de directiva que se inclinó por la parte legislativa e hizo que este y otros proyectos no continuaran. Afortunadamente el Humboldt ha retomado su liderazgo en el campo de la investigación y yo continué de forma independiente con la bibliografía. Otras universidades como la Distrital, la Javeriana, la Jorge Tadeo Lozano e instituciones como la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, la ABO, Parques Nacionales, Ministerio del Medio Ambiente, la CAR, la Academia Colombiana de Ciencias, entre otras, fueron consultadas durante la elaboración de la bibliografía. Por ahora, solo instituciones de Bogotá han sido visitadas. Más recientemente he consultado algunas páginas de internet especializadas en documentación, como SORA, Searchable Ornithological Research Archive, y el Biodiversity Library Heritage, que tienen una impresionante cantidad de artículos y publicaciones científicas en línea de forma gratuita y fáciles de descargar. Y por supuesto el Mono Hernández. Este proyecto no solo es a la memoria de este sabio, sino que literalmente forma parte de su memoria. Me dictó de memoria la lista de cronistas que recorrieron el país y un sinnúmero de datos más sobre las aves. Este legado de conocimientos que me proporcionó tan generosamente me impidieron abandonar el proyecto a pesar del paso de los años, siempre con la esperanza de verlo realizado. Cuando comencé el proyecto, el Dr. José Vicente Rodríguez Maecha me facilitó una lista de especies que él había elaborado un par de años antes como documento de trabajo para su libro Aves de Cativos y que me sirvió de listado de especies para el proyecto. Luego apareció el libro de Hilty y Brown, que me sirvió de guía de las especies de Colombia. Es increíble que en Colombia, el país de las aves, cuando se preguntaba cuántas especies de aves hay, la mejor respuesta era depende a quién se le pregunte, porque había mucha diferencia de opinión al respecto entre los ornitólogos. Por eso este documento, que fue publicado el año pasado, en el 2017, por Avendaño y colaboradores, entre los que se encuentran Gary Stiles, Loretta Rosselli y Luis Miguel Rengifo, es, y esto lo digo a título personal, la lista oficial de las aves de Colombia. ¿Por qué? Porque debido a la rigurosidad de su trabajo, explican cuáles sí y cuáles no se deben considerar como especies de nuestro país. Y es el listado actual de especies para esta bibliografía. Para ello son 1909 especies. Algunos dirán que bajó mucho el número de especies, pues algunas listas ya iban
casi en 1920 especies o hasta más. Desafortunadamente, algunos autores no son tan rigurosos a la hora de publicar adiciones a la lista de especies. Aquí hay algunos ejemplos de especies que no pasaron la prueba: unas pardelas y petreles, como Puffinus carneipes, Puffinus tenirostris, Pterodroma neglecta, que son aves marinas, y unos chotacabras y vencejos de hábitos crepusculares, como Antrostomus ericocaudatus, Hydropsalis brasiliana y Ketura vauxi, todas ellas de difícil reconocimiento visual en vuelo, como para tener la absoluta certeza de su registro. Y les traigo, para aligerar un poco la presentación, la perla más brillante de las publicaciones ornitológicas colombianas. Como pueden ver, esta foto, unos cascabelitos Forpus conspicillatus a los que unos traficantes de Melgar les pintaron el cuello de amarillo. Así como nosotros estamos viendo la foto, así la vieron por internet los autores del artículo, y les pareció que era una especie que había pasado desapercibida para los ornitólogos, y olímpicamente la describieron como Forpus flavicolis, sin cumplir las más mínimas normas requeridas para la descripción científica de especies. Esta genialidad memorable la he incluido en la bibliografía tan solo como una curiosidad, y Forpus flavicolis es ahora sinónimo de Forpus conspicillatus. Y es que los sinónimos han hecho presencia desde los inicios de la clasificación biológica. Hay más de 1500 sinónimos solo para aves de Colombia. Por ejemplo, uno de los pajaritos más queridos por los bogotanos fue descrito como Brachyspiza pileata de Bogotá. Con seguridad todos lo conocemos aquí en la capital. Es el copetón, Zonotrichia capensis. La bibliografía de aves de Colombia se ha elaborado en el programa de bases de datos ACCESS con una sencilla estructura de tablas. Las líneas negras indican los campos similares que permiten relacionar los datos entre las tablas. Presenta 5 tablas principales de información. La primera, documentos, con 6.700 datos o referencias bibliográficas hasta la fecha. La segunda, especies, con las 1909 especies de la lista oficial, más las otras especies que no se consideran registros válidos. Incluye además las subespecies hipotéticas, fósiles, entre otros, para un total de 3.100 registros. Tercera, localidades con 3.600 registros. Cuarta, historiografía, que es la tabla que contiene todos los registros relacionales, es decir, datos de especie por localidad por documento, con más de 270.000 registros. Es la tabla que nos provee la mayor cantidad de datos del proyecto y la que arroja los datos de consulta por especie y por localidad. Y quinta, temas, con los 300 registros de los temas o palabras claves, que permite relacionar las consultas de 14.000 registros de temas por documento. Documentaves es la aplicación de Internet del proyecto con la información de la base de datos de Access. Está desarrollada en cPanel, una plataforma que administra páginas web. Se ha implementado principalmente en su gestor de bases de datos. Su presentación es como la pueden apreciar en la imagen de la derecha. Es intuitiva y cumple los estándares de seguridad de navegación. Además, es una herramienta de ayuda gratuita y en línea para aficionados e investigadores. Permite realizar búsquedas por diferentes tópicos, para documentos por autor, año o título, para especies por género o especie, para localidades por departamento, municipio o localidad, para temas por tema o autor. Estado actual del proyecto. De las 6.700 referencias bibliográficas se ha compilado el 85%, la mayor parte son documentos consultados en Bogotá o en Internet. Esto ha dado como resultado un total de 270.000 datos relacionados de especie por localidad por documento. La totalidad de localidades referenciadas es de 3.600, la mayoría con registros documentados de aves. El total de palabras claves por documentos es de 14.000 registros, catalogados en 303 temas. Falta consultar algunas instituciones de Bogotá y todas las de las ciudades donde se hace investigación sobre aves en Colombia. La base de datos permite realizar consultas para obtener datos sobre tendencias de investigación, datos estadísticos y otros parámetros para toma de decisiones. Son 270.000 datos sistematizados, listos para ser utilizados, más los que se sigan compilando de aquí en adelante. Eso quiere decir que es una herramienta que va mucho más allá de su objetivo principal como bibliografía de aves de Colombia.
Por ejemplo, tenemos esta gráfica sobre documentos por temas principales. Se puede observar que el 36.21% de los trabajos publicados se refieren a sistemática, el 22.24% a comportamiento, el 13.62% a ecología, etc. Esta gráfica la había elaborado hace un tiempo y comparándola con la actual puede determinar que los trabajos sobre conservación, comportamiento y ecología han aumentado en las últimas décadas, una buena señal para la ciencia en Colombia. Una tabla con el total de especies documentadas muestra cómo ha ido en aumento la lista de aves de Colombia desde sus inicios. Se aprecia la contribución de Chapman en 1917 que amplió considerablemente el número de especies. El leve descenso al final es debido a que se homologó esta base de datos a la lista publicada por Avendaño y colaboradores con 1909 especies el año 2017. La siguiente gráfica muestra el resultado de una consulta de número de especies por departamentos. Hay que tener en cuenta que se ha elaborado solamente con los datos compilados hasta la fecha, por lo que es susceptible de correcciones. Se muestra comparada con una similar que publicó la Asociación Calidris en Internet en 2017. Cauca aparece en primer lugar con 1.229 especies, seguida en Photofinish por Antioquia con 1.227 especies. Tercero, Nariño con 1.208, cuarto Putumayo con 1.080, quinto Meta con 1.079 y Cundinamarca más Distrito Capital ocupa el sexto lugar con 1.039 especies. San Andrés está en último lugar por obvias razones con 199 especies y Sucre como penúltima ha sido un poco olvidada, o tal vez es mejor decir que nos está esperando con muchas sorpresas. Conclusiones. Documentaves es una base de datos y una aplicación de Internet que por el gran volumen de datos requiere de la colaboración de todos los usuarios para mejorarla. Son bienvenidos todos los comentarios, sugerencias, aportes, reporte de errores, etc. También requiere de apoyo institucional. La financiación del proyecto es necesaria para ampliar la cobertura de compilación de documentos a nivel nacional, para hacerle mejoras a la aplicación de Internet y para mantenerla debidamente actualizada. A pesar de ser un proyecto personal, ha sido un propósito, un placer y un orgullo el haber cumplido uno de los objetivos de la Estrategia para la Conservación de las Aves, liderada por el Instituto Humboldt en el año 2000. Se trata del desarrollo de una base de datos de literatura ornitológica. Junto a eBird, Cenocanto y Dataves, Documentaves contribuye significativamente al manejo de la información sobre las aves de Colombia y está a disposición de todos los aficionados y profesionales interesados en las aves de Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos a la segunda parte de Documentaves. Esta es la página de internet. Vamos a mirar cómo está desarrollada. Para entrar a Documentaves nos vamos al navegador de internet. Por lo general se usa Google y digitamos la palabra Documentaves con V pequeña. Como Google es muy inteligente, aparece el aviso: quizás quisiste decir documentales. Lo obviamos, pues inmediatamente debajo, en la primera posición, está nuestro proyecto. Se da clic para ingresar. Aparece la página de inicio, en donde está desplegada en la parte superior una barra de menú con las opciones de la aplicación, como son inicio, que es donde nos encontramos, bibliografía, historiografía, especies, localidades, tema y datos adicionales. Igualmente aparecen debajo del encabezado cada una con una breve descripción de cada módulo. Bibliografía, publicaciones que contienen información sobre las aves de Colombia ordenadas alfabéticamente por autor. Historiografía, que por ahora vamos a dejar pendiente. Especies, lista de especies de aves registradas en Colombia cuyos registros han sido publicados y han sido reconocidos por la comunidad ornitológica especializada. Se presenta ordenada alfabéticamente por órdenes y familias de acuerdo a la clasificación de la SAC. Consulta por especies, lista de registros documentados por cada especie con su respectiva referencia bibliográfica. Localidades, presenta la lista de localidades que tienen registros documentados sobre aves. Se presenta ordenada alfabéticamente por departamentos. Consulta por localidad, lista de registros documentados por cada localidad con su respectiva referencia bibliográfica. Temas o tesaurus, temas tratados en las publicaciones clasificados por categorías. Lista de documentos por cada tema presentando una lista de temas o keywords clasificado por varios temas principales. Cada tema presenta la lista de documentos que trata de este. Consulta por temas. Lista de documentos con información de cada tema.
Más abajo, información de cómo citar la página como referencia de consulta y otra información relevante sobre el uso de la página, incluyendo los datos de contacto del compilador, David Riaño Cortés, como Facebook, Twitter y correo electrónico, y el nombre del desarrollador del sitio web, Hamed Hernández. Ahora nos vamos al módulo de bibliografía. El módulo de bibliografía contiene la lista alfabética de las 6.700 referencias bibliográficas con datos tales como un código de numeración, autor, año, título del documento, los datos de las publicaciones seriadas, es decir, revistas, como es serie, nombre de la serie, volumen, número y paginación, ubicación o donde se puede consultar el documento, e historiografía, una reseña del contenido del documento. En la medida de lo posible se han reseñado los documentos compilados desde los primeros cronistas hasta el año 2000 y algunos importantes de fechas más recientes. Completar las reseñas o historiografía es una de las tareas pendientes en este proyecto, por lo que se necesita el apoyo financiero para poderlo adelantar por completo. Se pueden ver las casillas de consulta por autor, por año y por título. Por ejemplo, queremos saber cuáles son las publicaciones del Dr. Gary Stiles. Con solo digitar el apellido en la casilla de autor, obtendremos los resultados luego de hacer clic en buscar. Aparecen todas sus publicaciones como autor y coautor. Vemos entre ellas la lista de chequeo de las aves de Colombia de 2017 que mencionamos en la primera parte. Sería mucho mejor si la pudiéramos dar clic a ese link de ubicación e ir al documento directamente. Por ahora toca copiarlo y en otra pestaña del navegador pegarlo. Y listo, está disponible para consultar o navegar. Sigue siendo relativamente fácil. Volvemos al módulo de bibliografía y hacemos otro ejercicio de autor. Por ejemplo, puede ser Linares. Aparecen varios títulos, entre los cuales es coautor de uno que es un bello libro que se llama La magia de las aves de Chingaza. Y hacemos lo mismo. Vemos el link en ubicación, lo copiamos, nos vamos a la otra pestaña del navegador, lo pegamos y fácilmente tenemos en nuestro escritorio este documento para nuestra consulta rápidamente. En la carátula un bello ejemplar de Barbudito paramuno Oxypogongerini, o sencillamente lo podemos consultar en línea. Volvemos al módulo de bibliografía y ahora vamos a consultar por años. He escogido 1861 y es para mostrarles una bella publicación de John Gould, A Monograph of the Trochilidae or Family of Hummingbirds, y sus espectaculares láminas. Igualmente copiamos el link, nos vamos a la otra pestaña del navegador, pegamos el link y pues en la medida en el tamaño del volumen del documento que se descarga, pero vemos cómo aparece esta obra de 1861 con una serie de láminas de colibríes y le echamos un vistazo. Algunas de estas especies son híbridos o como podemos ver ya inmediatamente hay un barbudito, pero esta vez es el Oxypogon cyanolemos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como ejercicio del módulo de bibliografía, por ejemplo, queremos saber si existe algún documento del Parque Natural Los Tunos en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Escribimos solo la palabra Tunos en título y vemos cuál es el resultado. Efectivamente hay un catálogo ilustrado que podemos ubicar con un link de internet, pero hay que aclarar que muchos documentos son solamente posible consultarlos en las bibliotecas. Nuevamente copiamos el link, lo pegamos en la otra pestaña del navegador y esperamos y vemos que ya tenemos a nuestra disposición una guía ilustrada del lugar.
No vamos a mirar el módulo de historiografía porque, además de estar en proceso de reestructuración, no es pertinente a esta presentación. El módulo de especies presenta un listado alfabético por órdenes, familias y géneros. ¿Por qué alfabético? Porque es la forma más fácil de encontrar la información. El abecedario lo aprendimos desde niños. Adicionalmente, nos evita complicaciones con los cambios que siguen sucediendo en el campo de la sistemática. Además de las 1909 especies de la lista de Avendaño y colaboradores, están todas las especies que por algún motivo aparecen con registros documentados para Colombia. De esta manera, es el propio usuario de la consulta quien decide el manejo que le da a la información, por lo que no depende del criterio del compilador. Por ejemplo, consultamos cuáles son las especies que quedaron en la familia de los gorriones en Vericidae. Y ahí vemos ya la lista completa. Por ahora no hay un contador de cuántas especies hay por familia, pero esperemos que en el futuro se pueda agregar esa información. Vamos a la consulta por especie. Consultemos por ejemplo Ketura vauxi. Digitamos Ketura en la casilla de género y vauxi en la de especie y damos clic a buscar. Y el resultado de la consulta es que solo hay un registro de esa especie en Colombia, de la serranía del Perijá, y ahí está también la referencia bibliográfica de autor, año, título, etc. En cambio, hay una especie que lidera el número de registros documentados en este proyecto hasta el día de hoy. Se trata de... No es el copetón Zoonotrica capensis, que ocupa el quinto lugar con 994 registros. El cuarto puesto lo ocupa el gavilán caminero, Rupornis magnirostris, con 1059 registros. Y esto es una grata sorpresa, ya que a pesar de todo el palo que se le ha dado a través de tantos años a este gavilán pollero, es una especie muy tenaz y afortunadamente cada vez se ve más con frecuencia. El tercer lugar lo ocupa el azulejo común, Traupis episcopus, con 1143 registros. El segundo lugar, el cucarachero común, Troglodites edun, con 1151 registros. Y el primer lugar es el sirirí, Tyrannus melancolicus, con 1196 registros. Para algunos puede ser una sorpresa, pero pensándolo bien, siempre lo vemos en la mayoría de los pajareos, a excepción, claro está, de los páramos. Y repito, estos datos son con la información compilada hasta el día de hoy en Documentaves. Aquí vemos que el primer registro para este sirirí es de 1786, cuando Fray Diego García lo vio entre Neiva y Timaná, y en ese entonces se le decía toreador o garrocheador. Vamos ahora al módulo de localidades. En este módulo se presenta también alfabéticamente la lista de departamentos, municipios y localidades. Vemos el primer departamento, que es Amazonas, y cada uno de sus municipios, como El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, etc. Y cada municipio con las localidades que tienen registros documentados de aves. Hasta donde se ha podido, cada localidad tiene el dato de sus coordenadas geográficas y su altitud. Esto es parte de los datos que hace falta por completar dentro del proyecto, para lo cual se está buscando financiación. Por ejemplo, queremos verificar los datos de un municipio. Solo digitamos su nombre en la casilla correspondiente, por ejemplo La Victoria, y vemos que hay varios municipios con ese nombre en Colombia, por lo que para la consulta por localidad se deberá digitar con la extensión de AM, Amazonas, BY, Boyacá, o V pequeña a Valle, según nuestro requerimiento. Pasemos a las consultas por localidad. La casilla de departamento tiene una flechita que despliega todos los departamentos de Colombia. Esto es posible porque es un número relativamente pequeño de datos. Si seleccionamos, por ejemplo, Bolívar, saldrán todos los registros documentados de todos los municipios y localidades de ese departamento, cada registro con su respectiva referencia bibliográfica. Igualmente por municipio, en la casilla de municipio digitamos el que queremos ver, por ejemplo Puerto Salgar, Cundinamarca, que no fue visitado en el Global Big Day del 2018.
podemos tener una lista preliminar de sus aves antes de ir. Como se puede observar, aparecen todos los registros de todos los documentos con información de ese municipio. Por lo tanto, para sacar una lista de las especies, por ahora se debe seleccionar toda la información, copiarla y pegarla en Excel y allí extraer los datos que se necesitan. La idea es que en el futuro se pueda tener filtros y opciones de impresión o de grabar datos directamente de las consultas de la aplicación. Igualmente para localidad. En la casilla de localidad, por ejemplo, consultamos Mitú, Vaupés, que estuvo muy visitada en el Encuentro Nacional de Ornitología del 2018. No sé si existe un listado general de todas las aves que se vieron durante el ENO, y si es así, podría hacerse un ejercicio comparativo con el listado de registros documentados aquí en Documentaves, más los registros de eBird y Cenocanto, y ver cuáles especies no habían sido registradas previamente y cuáles especies ya no se ven, y analizar esas variaciones de la avifauna. Nota aclaratoria: cuando digité Mitú no le coloqué la tilde en la U. Por lo general este tipo de bases de datos no toman en cuenta las tildes. Esto con el fin de facilitar las consultas por usuarios que no manejan el español. Lo que sí es importante es saber digitar los nombres científicos de las especies, porque por ahora no tiene ayudas de sugerencias como Google. Pasamos al módulo de temas. Presenta la lista completa de temas o palabras claves en las que han sido clasificados los documentos de la bibliografía. Se presenta en orden alfabético de temas principales. Y a la derecha del tema principal, en la siguiente columna, los diferentes temas secundarios o palabras claves o keywords. Para la consulta de temas, escogemos una palabra clave, por ejemplo, parasitología, que es diferente de parasitismo. Parasitismo es lo que hace el chamón Molothrus bonariensis en la reproducción de las otras especies. Parasitología es el estudio de los parásitos internos y externos. Digitamos la palabra parasitología, le damos clic en buscar y vemos el resultado. Se puede apreciar que hay un buen número de artículos publicados sobre el tema y algunos son de otros países. Aquí es donde pueden ver que, a pesar de que no tienen localidad colombiana, son de bastante interés cuando una persona está investigando un tema específico en aves de Colombia. El último módulo, datos adicionales, por ahora está desactivado. En el futuro tendrá datos como los centros de documentación consultados y otra información relevante de la aplicación. Hasta aquí las funciones de la aplicación. Muchas gracias. Espero que Documentaves Bibliografía de Aves de Colombia sea una herramienta de gran utilidad para todos. Cualquier información adicional o sugerencias pueden consultarla al correo davidriano@documentaves.com.co, al teléfono 319-320-7000, en Facebook a David Riaño Cortés o Twitter @eliangelusbog. Estaré encantado de colaborarles. Muchas gracias.